Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués, fundador de Boring Capital y de otros proyectos que próximamente veréis. Y nada, bienvenidos una vez más al podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de comenzar, como siempre, me podéis seguir por Instagram, @arnau_nogués, porque por ahí comento empresas que compro, lo que vendo día a día sobre el mercado. Bueno, subo stories diarias comentando un poquito cómo va la fiesta, así que es gratuito, así que si te interesa puedes seguirme por ahí. Y últimamente también estoy muy activo en Twitter, publicando un hilo al día sobre temas, obviamente, de bolsa, especulación, etc. Ayer, por ejemplo, publiqué un hilo hablando sobre el ciclo de vida de las acciones, la teoría de las 4 fases, muy interesante, que de nuevo es gratuito, así que también puedes seguirme por ahí. Bien, me vais a permitir que me mueva, ¿vale? Perfecto, que me voy a sentar. Bien, me siento. Y en este podcast vamos a hablar sobre algo que me habéis estado preguntando durante mucho tiempo, y es, Arnau, por Instagram sobre todo, Arnau, ¿qué opinas de lo que dijo la Reserva Federal, o lo que publicó la Reserva Federal, mejor dicho, antes de ayer? Recordad que antes de ayer se publicó, como a eso de a media sesión, un poquito más avanzada, una especie de documento, bueno, una especie no, un documento de la Reserva Federal diciendo que, bueno, esto de la inflación se puede ir de madre y que, entre otras cosas, básicamente lo que vienen a decir es que lo que harán será tomar medidas más drásticas, es decir, subir tipos de interés de forma más agresiva. No han dicho que sean antes, simplemente han dejado caer de forma más agresiva. Eso se puede entender como, sí, que adelanten la fecha de subida, o bien que suban en los tramos que, por ejemplo, si van a subir primero un 0,25%, a los 2 meses otro 0,25%, pues que en vez de subir un 0,25% lo hagan un 0,4%, por ejemplo. Es decir, subidas un poco más agresivas. En definitiva, ese es el término. Publicaban eso. También luego publicaban la aceleración de dejar de comprar estímulos, es decir, la reducción de estímulos más rápida de lo que ya sabíamos. Creo que estábamos en 30.000 millones de retirada de estímulos, y creo que ahora lo van a aumentar. No han dado datos todavía, pero la verdad es que no han sido... se puede sobreentender, se puede leer entre líneas que no va a ser nada agradable para la renta variable. Y por último, que yo personalmente creo que es lo que más miedo me da y lo que más ha tirado el mercado, porque recordemos que hace 2 días el Nasdaq llegó a caer casi un 4%. Que el Nasdaq caiga un 4% no es moco de pavo. Ya ni os digo empresas growth que prácticamente se dejaron 6-7% mínimo de media la mayoría. O sea, podéis ver ARK Invest, podéis ver el Vanguard Growth Index, el ETF, perdón, y veréis ahí las caídas de las growth que están siendo increíbles. La verdad es que todo aquel que tenía más de un 60% de la cartera posicionada en growth está quemando capital como un loco. Por eso, siempre nosotros en cartera tenemos empresas como Morgan Stanley, que se ha revalorizado mucho, Deere & Co, John Deere, la de tractores, que también se ha revalorizado un 8% desde este inicio del año. También tenemos, obviamente, Apple, que no es una growth, que aunque obviamente está... Bueno, es que está casi en máximo histórico. Es que os voy a decir, tenemos Facebook, que de verdad, Facebook, yo aumenté mi posición porque Facebook creo que va a ser la revelación de este año, junto con Alibaba, que también la tenemos, por cierto. Alibaba pinta muy bien. Pues en definitiva lo que voy es que tenemos que tener parte de la cartera ponderada en este tipo de posiciones. Si no os gustan las que os he mencionado, pues que también tenéis Coca-Cola, que hace nada llegó a máximos históricos, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Este tipo de compañías un poquito más defensivas, las favoritas de los analistas, ¿no? Las favoritas de Wall Street, siempre viene bien tener un poquito de dinero. Hace nada teníamos también United Health comprada, pero la vendimos con un 24% de rentabilidad hace cosa de 2 semanas, porque la veíamos estirada y en efecto luego ha caído. Así que bastante bien. La verdad es que obviamente en Boring Capital no somos mágicos, estamos obviamente negativo este año, pero es que negativo está todo el mercado. Entonces simplemente lo que estamos tratando de hacer es, a la par de sacar ideas de inversión a corto plazo, también pues rebalancear los portafolios. Obviamente tenemos exposición en Grow, tenemos exposición en NIO, en Spotify, que no nos está haciendo mal, en SEA Limited, que bueno, en definitiva, en fin, pero también tenemos mucha exposición en otro tipo de sectores. Así que creo que lo inteligente en este momento de mercado, que hay incertidumbre, es diversificar el portafolio y no sobreexponerse al growth, porque en definitiva no es cosa buena. Bien, por cierto,
aprovecho para hacer un poquito de spam. Si queréis que os analicemos vuestra cartera, en Boring Capital tenemos un servicio de eso, así que podéis buscar por la web o si no me preguntáis por Instagram, análisis de cartera, lo podemos hacer. Si tenéis alguna posición que no sabéis qué hacer, pues y consideráis que nuestra opinión puede tener sentido para vosotros, pues ahí estamos. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? La Fed básicamente ha publicado estas cosas. Y luego, lo más importante, que creo que no lo he dicho, y lo que más me ha preocupado a mí, ha sido que han dicho que quieren reducir el balance. ¿Qué es esto del balance? El balance es, de forma muy resumida, la cantidad de dinero que hay en la economía. La cantidad de dinero que es complicado de explicar con palabras. Vamos a decir que tiene la Fed. Venga, vamos a decir la cantidad de dinero que han imprimido. Es complicado sin cometer un error. Básicamente la cantidad de dinero que han comprado en bonos basura. Vamos así a entenderlo. La cantidad de dinero que tiene la Fed. Venga, vamos a decirlo así. Y ya está. Perdonadme los economistas o los que tengáis conocimiento en la materia. Entonces, actualmente, desde la pandemia, obviamente, lo que ha hecho la Fed ha sido, entre comillas, imprimir dinero. ¿Cómo se imprime dinero? Comprando, entre otros, bonos basura, MBAs, etcétera. Estímulos, vaya. Entonces, estas compras se quedan en el balance de la Reserva Federal, de la Fed. Entonces, ¿qué pasa? Que ha aumentado prácticamente desde 2019, que además lo redujeron por el tema de la recesión, mini recesión de 2018, pues ha aumentado de 4,2 trillones de dólares a 8,8 trillones de dólares, que es donde estamos hoy en día. Y claro, yo esto sí que no me lo esperaba. O sea, yo me esperaba la subida de tipos de interés en mayo, junio, y eso es más o menos lo que controlábamos. También me esperaba la reducción de estímulos un poquito más agresiva. Bueno, eso creo que ya está muy descontado por el mercado growth y tecnológico, pero lo que no me esperaba era una reducción del balance de la Fed, o sea, me lo esperaba igual en 2023, 2024. Esto es una política muy agresiva. Normalmente lo que se hace es, primero suben los tipos de interés, se ve poco a poco la reacción de la inflación, la reacción del mercado y luego, con consecuencia, pues se reduce el balance. Básicamente, reducir el balance lo que hace es como imprimir dinero, pero al revés. Es decir, si tú con la inflación has hecho que los precios suban un 100%, es decir, que se doblen, si luego reduces el balance a la mitad, vas a hacer lo contrario, vas a provocar una deflación y que se reduzcan los precios a la mitad. Esto es peligroso, obviamente, porque si tienes un activo, por ejemplo, tú compras un terreno por valor de $100.000, por ejemplo, y ahí pasa esto, que obviamente no va a pasar, que se reduzca tanto, pero se reduce el balance de la Fed al 50%. Entonces, teóricamente, luego la práctica ya sabéis que siempre es diferente, ¿no? Pero teóricamente el valor de tu terreno disminuirá a la mitad o cercanamente a la mitad. Entonces, claro, esto pasa con el terreno, pero pasa con las casas, pasa con los inmuebles, pasa con las inversiones y pasa con las acciones. Entonces, por eso es muy importante ahora mismo tener una parte del portafolio en defensivas o empresas que puedan atraer capital. Muy, muy importante. Y aquí pues estoy hablando de Alibaba, estoy hablando de todo tipo de compañías. Es complicado explicar este tema de forma sencilla, pero yo creo que me estáis más o menos siguiendo. Bien. Ahora bien, ¿es esto el fin del mundo? ¿Se va a acabar el mundo ahora mismo porque la Fed va a reducir balance y subir tipos de interés a la vez? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho principalmente porque si fuese tan grave, es decir, el mercado cuando hay una noticia, cuando la Fed publica, en este caso, un PDF diciendo que probablemente vamos a hacer esto, el mercado automáticamente descuenta el peor escenario. Punto. Esto es históricamente, porque esto lleva siendo así toda la vida, porque es que es la psicología humana. O sea, tú cuando tienes acciones de una empresa y la empresa te dice, podríamos reducir nuestros beneficios hasta un 50%, lo que tu cerebro hace es ponerse en el peor escenario, el del que los beneficios se reducen un 50%. Luego igual se reducen un 30%, entonces luego puede haber una subida. Entonces aquí es lo mismo. El mercado se pone siempre en el peor escenario. ¿Por qué no creo que va a haber un crash por esto? A no ser que obviamente cambien los parámetros. Como siempre, me guardo esa renuncia de responsabilidad. Pues porque si realmente esto fuese motivo de crash, el crash hubiese ocurrido hace 2 días, punto, porque el mercado se pone en lo peor. Y obviamente el mercado pegó una recortada increíble, o sea, casi un 4% se recortó el Nasdaq. Ahora bien, no fue un 20%. Quiero decir, esto sí que obviamente va a perjudicar a ciertas empresas, pero también va a beneficiar a otras empresas. Se van a ver beneficiadas empresas quizás un poquito más defensivas, consumer defensive, las que os comentaba, ¿no? Antes de Johnson & Johnson, Procter & Gamble, ya que pues
tema de el consumo tampoco está cambiando. Entonces yo creo que este tipo de compañías pueden verse bastante revalorizadas. Obviamente las Big Tech se van a ver al alza. ¿Por qué? Porque los beneficios siguen creciendo, porque son antiinflación, porque les da igual la pandemia, otra variable que tenemos que tener en cuenta. Y luego pues también creo que obviamente van a funcionar muy bien las financial, porque les van a subir en los márgenes por ley, para que me entiendas. Entonces, no creo que sea un crash, no creo que sea algo como para vender todas las acciones y retirarse de la bolsa hasta 2024. En absoluto, simplemente lo veo como una nueva etapa de mercado, un nuevo ciclo en el cual pues tenemos que transicionar parte de nuestra cartera. No estoy hablando que las growth sean malas, obviamente, pero sí que es verdad que tenemos que transicionar parte de nuestra cartera a sectores los cuales se vean beneficiados por la nueva coyuntura. Punto. Igual que cuando empezó el tema de 2020 del COVID, la gente se estaba metiendo en tecnológicas y no se estaba metiendo en empresas de resorts o en empresas de hoteles. ¿Por qué? Porque la coyuntura económica es así de sencillo. Entonces, al final tenemos que adaptarnos. No estamos casados con ninguna empresa, no estamos casados con ningún sector. Simplemente buscamos transicionar nuestros activos y pues tratar de sacar la mayor rentabilidad posible. Antes de terminar el episodio, simplemente quiero deciros mi hipótesis personal de cómo va a ser la fluctuación de mercado este 2020. Yo creo que los 6 primeros meses de mercado vamos a tener no correcciones, pero sí incertidumbres, sí lateralidad, sí vamos a tener que tener más cuidado y estar más informados a la hora de empezar posiciones. Yo creo, en definitiva, los 6 primeros meses van a ser más jodidos, pero los próximos 6 meses de 2022, donde ya estemos ya en el escenario de subida de tipos de interés, donde ya se empieza a especular con cuándo se van a bajar, es decir, lo contrario, creo que podemos ver bastantes buenas revalorizaciones, sobre todo en empresas las cuales reporten buenos crecimientos. La clave al final está en los earnings. Al final, las empresas que reporten buenos beneficios se van a ver revalorizadas. Da igual que suban los tipos de interés, da igual que reduzcan balance, da igual que haya una nueva cepa del COVID. Si hay crecimiento, a Wall Street le gusta el crecimiento. Y como dijo una profesora de economía que tuve ya hace tiempo, siempre hay algún sector creciendo. Da igual cómo esté la economía de mal, da igual que sea el crack del 29, da igual. Siempre hay un sector o varios creciendo. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta y aquí vamos a poder atacar. Muchas gracias por escuchar el podcast una vez más. Perdón si cometí algún error tipo morfológico, no, pero quiero decir que así de terminología, pero trato siempre de explicar las cosas lo más sencillo posible, así que si alguien se ha liado con el tema del balance, de la reducción de balance, de dinero en la economía, pues discúlpenme. Muchas gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.